Muy buenos días. Seguimos con este ciclo APRA 100 años. Si realmente existe el APRA, si es un bluff, si es algo construido, una religión, un fanatismo, realmente un partido que es partido, tiene una doctrina, al margen de lo que haya logrado. No ha logrado cosas fundamentales, pero también digamos que alguien que ha logrado cosas fundamentales en un país también puede ser al mismo tiempo una maquinaria de engaño y que ha podido más tarde de su fundación convertirse en una maquinaria letal y absolutamente contraria a sus fines, ¿no? Esto es más o menos lo que vamos a explicar ahora del APRA, ¿no? ¿Existe realmente el APRA? Esa es la pregunta a la luz de nuevos estudios científicos que revelan una perdón, una historia ya no tanto geográfica como se tenía antes, ¿no? Una historia más de santidad, sino a raíz de estudios nuevos, de datos, de hechos que la misma historia actual está terminando de comprobar. Lo que está ocurriendo hoy en este partido, su enorme corrupción, su implicancia en asuntos turbios, ¿no es cierto? Protegiendo a una mafia de fiscales y congresistas e intereses oscuros y criminales, ¿no? Que ahora se ve como todo el partido, ¿no es cierto? Todo el, el aparato partidario logra visibilizar. Entonces, vamos a partir de algo importante, ¿no? ¿Existe realmente una doctrina aprista? ¿Existe realmente un APRA, ontológicamente hablando, una doctrina, una ideología? Esa es la pregunta que estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a empezar, digamos, por contraste. A ver, vamos a ver el comunismo. El comunismo, el socialismo, comunismo, marxismo, leninismo, todo tipo de marxismo, socialismo, comunismo, ¿no? Desde el siglo XVIII, primer tercio, segundo tercio, ¿no? El comunismo tiene algunos ejes claros, ¿no? Dialéctica, materialismo, lucha de clases, un actor en la historia, dictadura del proletariado, ¿no es cierto? Fases que se van quemando, revolución, ¿no es cierto? Ya, son doctrinas claves que no se han perdido, ¿no? De diferentes maneras, llámese el comunismo gramsciano, el eurocomunismo, tienen esos nortes, ¿no? Finalmente llegan a la dictadura del proletariado, lucha de clases, una clase vanguardia histórica y representativa de todas las clases, de toda la historia. Ya, queda fijo. En el liberalismo, la libertad de mercado y de comercio, que según muchos liberalismos, algunos actúan sobre la democracia, sobre las libertades básicas del hombre, en fin, ¿no es cierto? Queda claro, ¿no? Como doctrinas seguidas. Pero en el APRA no. ¿No? Yo, por ejemplo, hasta hace poco, confieso mi ingenuidad y también ser víctima de esta religiosidad, hasta hace poco yo pensaba que el APRA era las tres cosas esenciales, ¿no? Revolución, izquierda democrática y antiimperialismo, no, ingenuamente. Pero después me doy cuenta que por qué el APRA pues llega a la doctrina del perro del hortelano, que es un neoliberalismo brutal. ¿Por qué el APRA llega a esta doctrina de ultraliberal, ¿no? Ahora aliado del fujimorismo, anticomunista y así, sinuosidades que después vamos viendo en su historia, ¿no? Que no, yo me explicaba quizás por coyuntura, algún error, líneas del APRA que se iban, ¿no? Pero estudiando y de la mano con un libro famoso, ¿no es cierto?, de Nelson Manrique, usted fue aprista, pues come, y otros textos, ¿no?
ciencias sociales que avanzan. En estas últimas décadas, por ejemplo, ¿no? Este último lustro, bastantes historias sobre el siglo XX, ¿no? Importantes historias sobre el siglo XX que han ido aclarando, los trabajos de Carlos Iván de Gregory, MacEvoy, ¿no es cierto? Cecilia Méndez, ¿no? Portocarrero, Asensio, en fin, uy, una serie de trabajos que han ido aportando en el siglo XX, Margarita Yese que antes, am, y una serie de intelectuales de renombre, trabajos sustanciales, nos van dando más luces, ¿no? A estas últimas, en estos 100 años del APRA, ¿no? Del APRA, que no es el PAP, no, no es lo mismo. Entonces, vamos viendo que el 24 el APRA es un partido, como dije, de izquierda democrática, ¿no es cierto? Que se discrepa del neoliberalismo y el marxismo ultranza, ¿no? Izquierda democrática, antiimperialista y revolucionaria, ¿no? Revolucionaria y antiimperialista, en ese orden, ¿no? Que lucha el 32 con la UR, con la Unión Revolucionaria, un partido fascista de Sánchez Cerro y apoyado por toda la derecha ultra que no quiere ningún cambio en la historia, ¿no? Conservar todo, ¿no? Pero el 39 vemos a Aya de la Torre apoyando al Zorro Jiménez, fascista de la UR, pero no solo apoyando táctica y estratégicamente, sino promoviendo un cambio de doctrina del partido, diciendo que, bueno, pues hay que aceptar del fascismo. Mire, el fascismo que ya empezaba la guerra, ya 39 había invadido Polonia, 37 había invadido Checoslovaquia, los Sudetes, que ya se mostraba criminal, ¿no es cierto? Racista, imperialista, ¿no es cierto? O sea, uno dice, no, será pues, táctica, pero van leyendo cartas y documentos y se va enterando que Aya de la Torre no solo, no solo apoyaba tácticamente, sino comenzaba a cubiletear y y a mover y a traficar la doctrina del partido, la esencia. No es como el liberalismo, el comunismo que hemos dicho una sola línea. Bueno, pues 39, ¿no es cierto? El 45 comienza a tener una visión media sinuosa, ¿no? No, 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 ya no hay imperialismos en el mundo. Miren, ¿ah? Un fenómeno tan esencial como el imperialismo, tan fuerte, tan ontológicamente determinante en la historia, que ha destrozado el mundo, sobre todo desde el siglo XVIII, ¿no? Pero ya desde antes que tenían esas trayectorias de imperios. No, no existen imperios, ¿no? Existen solo grandes países, ¿no? La ambivalencia del imperialismo. Por un lado te trae atraso y opresión, por otro lado te trae tecnología, ¿no? Esas sinuosidades, ¿no? Ontológicas del APRA y de allá de la torre y de los apristas, ¿no? Y los apristones, ¿no? Apristas, entre comillas. Y luego, el 48, cuando se levantan en el Callao los marineros, no, no, esto no es del APRA, estos son los marineros, los dejan ahí, los fusilan. O sea, se produce el golpe de Odría, la persecución contra el APRA, matanzas, sí, el martirologio, ¿no es cierto? Muchos apristas gloriosos entregan sus vidas, ¿no? Pero ahí cambia todo. El APRA el 48, pasa el 48, Odría hasta el 56, la persecución, el exilio de allá de la Torre. Y de pronto llega allá de la Torre, el 56, 57, está por acá, y dice que no, no hay imperialismo. No, no somos de izquierda, ¿ah? Por si acaso, ya no, no somos de izquierda. Miren, 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 esos cambios sustanciales. No es un cambio táctico, estratégico, no queda la línea fundamental y cambiamos las periferias, las formas, las maneras, ¿no? No, cambia la estructura de todo el hacer aprismo, toda la estructura, su filosofía, su ontología, la cambia, la destroza.
Es de que no somos de izquierda, la izquierda hay que perseguirla, somos un partido liberal, o sea, incluso cambia de nombre, Partido del Pueblo, es todo un populismo, tipo, tipo el de Odría y los populismos que habían, el peronismo que ya estaba ya el 48 creciendo con los eventos de la Plaza de Mayo, que no somos de izquierda. Es más, prohíbe la lectura del antiimperialismo y el APRA, prohíbe. Escribe un libro sinuoso, medio farragoso, que hasta ahora no tiene sentido, ¿no? Espacio-tiempo histórico, ¿no? Agarra un poco de Heidegger, un poco de Einstein, mete cosas, es más o menos como Huntington, o no, o como este Fukuyama, que hace malabares del fin de la historia. Y no, no somos de izquierda, no. Segundo, no somos revolucionarios, ¿ah? Por si acaso, no somos revolucionarios, somos un partido que más bien va a mantener las estructuras de la paz, de la sagrada propiedad privada. Está bien, la propiedad privada yo también apoyamos todos, ¿no? Pero no pues estas monopolios, ¿no? Oligarquías. No, no, ya no es un partido antioligárquico, ¿no? No, no, pacta con la oligarquía, pacta con la oligarquía. Ni siquiera con la más liberal o social, no, con la peor de todas, la ultraderecha. Se va 180 grados, persigue a sus militantes que creyeron en la auroral revolución y todo ello. No, a la extrema derecha. No, no, no hay imperialismo. No hay imperialismos. O sea, si de pronto por la calle de la Torre desaparecen los imperialismos y crea una doctrina farragosa, ¿no es cierto? Que se llama interamericanismo sin imperios, ¿no? Y había un periodista acá, muy destacado, que no quiero decir su nombre, que tenía su noticiero, el Interamericano, fíjense, justamente nuestra doctrina, y cuyo fondo musical cortina era un himno de los marines norteamericanos. Respetable personalidad, ¿no? A quien quiero mucho, me regaló su libro, Tomando la Fiera. Entonces, pues, no, 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 ya no hay izquierda, ya no hay imperialismo, ya no hay revolución, ¿eh? Ya no hay revolución. Hay, conservemos los mecanismos de convivencia, de armonía entre los peruanos. Entonces, que así se van muchos pues, del partido, ¿no? Se van, dejan su vida, otros se van a la izquierda, que en ese entonces tenía acogida castrista, ¿no? Y se van desligando. Bueno, yo creo que ahí también empieza un cambio de giro, ¿no? O sea, no solo es la ideología que está farragosa, cambiada para cada ocasión, sino que también esto implica la existencia o el campo, ¿no? Para el oportunismo, para el ventajismo, para hacerse de posiciones de poder, ¿no es cierto? Y aparecen pues los apistones, ¿no? Como la historia gloriosa de luchas del APRA logra un tercio electoral, por decirte, ¿no? Una movilización, un poder social sustancial, pues muchos van a ver en eso ya no la revolución, el capital para hacer un movimiento hacia adelante, a cambios, no, sino van a ver el poder por el poder. Y ahí aparecen los apristones, gente que con el fin de conseguir ventajas de que el poder político, porque siempre la tenía parlamentarios, un movimiento social que desestabilizaba gobiernos, ¿no es cierto? Como dijo Alan García alguna vez en términos mafiosos, no, no entraremos al gobierno, pero nosotros vamos a decir quién entra y quién no entra, ¿no? Algo así, el tercio aprista que se llama.
Ese tercio aprista ese movimiento místico, religioso, ¿no es cierto? Y ahora estamos entrando a otro tema. Entonces, si no hay una doctrina, ¿qué cosa hay? Es una idea mística y religiosa que ella crea junto con sus afláteres de que él es el Mesías, el cristiano. Aprovecha esta idea de país premoderno, ¿no? De poca racionalidad. Y ya Imelda Vega Centino y sendos estudios han trabajado como el APRA y muchos de los partidos, ¿no? Sendero Luminoso, son más religiosos, son más religiones que partidos. Acción Popular, el Fernando Belaúnde, la izquierda, el padrecito Stalin, padrecito Lenin, ¿no es cierto? No, no hay doctrina, no hay racionalidad, no hay una epistemología, no hay ah, una línea, digamos, estructurada, ¿no? Ya vamos a ver eso, ¿no? Entonces, esto genera, por supuesto, que los apristones, quienes tienen el poder, y todo, sobre todo la clase más acomodada, se acomode también en el APRA, ¿no? En el APRA, ya es 10 comillas, ¿no? ¡Pah! El partido aprista, pero no, el APRA ya desapareció, el APRA como movimiento ya desapareció. 31 y luego. Entonces, estos comienzan a formar una oligarquía, de corrupción. Primero toman el poder judicial, por eso es que no se olviden que el poder judicial es eminentemente manejado por la APRA, casi desde mediados del siglo pasado. Y por eso que esa continuidad se ve en el manejo de la fiscalía. Por eso ahí lo tienes pues al lado de la fiscal Benavides, ¿no es cierto? A Pilar Lores, a Meche Cabanillas, a toda esta mafia de Alan García y todo esto, ¿no? Que queda Carlos Enrique Melgar, y este abogado de Cesarego, ¿no? Esta chica que asesinó, que estaba acusada de matar a Banchero, abogado de narcotraficantes, Lamberg, ¿no es cierto? Ya, el APRA, entre comillas, comienza a verse su rostro, ¿no? Todo este dominio, esta oligarquía que hay. Y no va a pasar pues, mucho tiempo, ¿no? Para que toda esta gentuza, ¿no? Llega al poder, pues así, y de pronto llega al poder, ¿no? Pensamos que esto era una revolución social, un proceso que iba a avanzar. No, de pronto el poder. Ya tenían el parlamento, tenían copados poder judicial, redes del Estado, la burocracia. Así sea, uno tonto, no, tonto, ingenuo, pensando que la revolución se venía, que nosotros teníamos que avanzar poco a poco, ¿no es cierto? No, ellos ya estaban acomodados, tenían ahí núcleos personales, para beneficio personal. Ya uno se da cuenta después, ¿no? Ingenuo, ¿no? Uno hay sí, la masa prista, entre comillas, siguiendo ideales al Mesías, al santo allá de la Torre, ellos ya acomodados, bien acomodados. Entonces, de ahí a que la corrupción, la organización criminal se desarrolla, no hay ningún, hay un milímetro. Y lo que va a pasar después en los 90, ¿no es cierto? 85, 90, toda esta corrupción, que pasaba campante, porque el Poder Judicial pues, era de pristones, pues. Y después la otra corrupción, ¿no es cierto? Donde Nava mismo, Nava dice, Nava, el otro, el otro Alan García, el Alan García vivo, o sea, Nava, ¿no? El hombre. Dice que sí, que recibió de Odebrecht, ¿no? Y declaró que Maiman mismo le dijo, y Alan en vez de denunciar a Toledo, pues va ahí donde Barata y dice, ¿cuál es la mía? ¿No? Si Toledo recibió 40 millones, creo que Alan debe recibir más, ¿no? Solo que se le ha detectado pequeñas cositas, doleitos, que comían, loncheritas. Entonces, y salta, ¿no? A la doctrina esta del perro del hortelano, ¿no? Totalmente, radicalmente distinto, ni siquiera al APRA del 56 pro derecha o de espacio-tiempo histórico, que ya era una mamarrachadas, ¿no? Sino a la derecha, ¿no? De izquierda democrática, derecha, ¿no? De revolución conservador, ¿no? De hablar de antiimperialismo, no, aquí no hay imperio, ¿no? Entonces yo creo que entonces ya existe APRA, entonces ya con todo esto argumento científico que estamos dando ya, en su momento haremos un video de ver fuentes, citas de todo esto que estamos trabajando, el respaldo. Uno se pregunta, ¿existe el APRA? No, pues no hay, es una cosa ahí
APRA para cada momento. En el momento del leninismo, ahí ya, es antiimperialista, izquierda democrática, revolucionario. Pasa el fascismo, es profascista con el Zorro Jiménez y 39. Viene la guerra y la persecución macartista, no, es de derecha, conservadora. Viene el neoliberalismo, neoliberal, ¿no? Entonces, ¿qué APRA existe? ¿Qué APRA? ¿Dónde está la esencia permanente, su ontología, su definición ontológica? Ninguna. Y entonces aquí ya, para terminar esto y no aburrirlos, terminamos con los estudios de Imelda Veiga Centeno, que dirige una serie de aportes de cómo en realidad no existe casi en el Perú unas formaciones políticas en base a doctrinas, epistemes, programas, sino más bien religiosidades. Su estudio APRA, religión popular, APRA, política popular y religión, algo así, un ensayo muy lindo, que narra cómo estos partidos han sido esto, creencias mesiánicas, acomodar a la situación, proyectar la religiosidad, ¿no? Y esto Carlos Iván de Gregory lo pinta muy bien en este texto maravilloso que se llama Qué difícil es ser Dios, donde denuncia cómo Sendero Luminoso transgrede la realidad, la extrema ciencia supuesta se va con la extrema religiosidad y se juntan, la negación de la realidad. Yo creo que algo así es el APR, ¿no? Es un cascarón, es una nada que terminó en el poder por el poder, casi terminando, cuando las cosas son nada, no tienen principio, no tienen solidez, y terminan en lo que han terminado, ¿no? Defendiendo mafias, defendiendo organizaciones criminales, economías criminales. Pero sí, yo creo que de esto hay que rescatar lo mejor, ¿no? La movilización popular, la legitimidad de muchos que han creído y que creen todavía en la revolución, la izquierda democrática y el antiimperialismo, que no está en la dirigencia y que no está en las grandes cúpulas, no está en un aprismo popular que no siempre es religioso. Hay muchos que son racionales, que seguimos una línea. Y eso quería con esta breve charla, diferenciar el bluff del fanatismo, el mito, el oportunismo de un aprismo que debemos rescatar y que no está en la dirigencia ni en los que van a celebrar los 100 años. Muchas gracias y hasta otra ocasión en que volveremos a hablar de muy buenos días.